Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios, y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast. Bueno, aquí estamos, fieles a la cita. Evidentemente, como cada año, pues haciendo etapas diarias en las grandes vueltas con Giro de Italia, con Tour de Francia, con Vuelta Ciclista a España. Y para empezar el Giro, ya sabéis cómo funciona este formato, donde comentamos, creo que máximo entre 20 y media horita. Algún día nos hemos ido mucho más, alguna etapa de grandes vueltas importantes. He pegado aquí el rollo yo de 45 o 50 minutos, pero generalmente formato corto para resumir lo que ha sucedido en la etapa del día, en este caso la primera del Giro de Italia. Es verdad que algún día, ¿no? Quizá pues aglutinamos dos etapas conjuntamente, o quizá no analizamos la de los domingos, ¿no? La etapa que pueda caer en domingo si tenemos el programa largo de los lunes en las jornadas de descanso habitualmente. Pero bueno, a ello vamos, y evidentemente con fuerza y con muchas ganas de encarar este Giro de Italia 2026 que el otro día ya con Alberto Arauz comentábamos un poquito en la previa. De todas maneras, la verdad es que este Giro de Italia se caracteriza evidentemente por tener un favoritismo absoluto de cara a Jonas Vingegaard, como decíamos el otro día. Todo lo que no sea una victoria en la general de Vingegaard pues va a ser una sorpresa, con yo creo que 2-3 hombres que pueden estar ahí, con Pellizzari, al que yo ya os decía el otro día que le tengo puestas muchas esperanzas, Adam Yates y para mí Felix Gall. Me generan quizá más incógnitas los nombres de Arensman, que quizá debería ser el otro, Bernal, Jay Hindley, que entiendo que con Pellizzari en Red Bull van a buscar esa doble baza, ¿no? Interesante de jugar, y la clave es que Red Bull mejore en la estrategia bastante más de lo que lo ha hecho en los últimos tiempos. Es evidente que, bueno, de una forma o de otra, Red Bull quizá ha tenido etapas en este inicio de temporada mejor, ¿no? A nivel de estrategia, con diferentes frentes abiertos y diferentes nombres, y otros días, pues que quizá no ha estado tan acertado, ¿no? Pues en este Giro hay que acertar, porque si deben o pueden tener alguna opción de doblegar a Jonas Vingegaard, pasa por la estrategia, ¿no? Después está el caso de Felix Gall, está el caso de Derek Yee, que también es un ciclista interesante. Enric Mas y Ben O'Connor para mí son dos incógnitas. Ben O'Connor quizá un poquito mejor que Enric. Enric, la verdad es que en todas las declaraciones que le hemos escuchado en la previa, en las últimas horas, pues son de una positividad enorme. Incluso hemos escuchado a Eusebio Enzue, ¿no? También desde la Vuelta a España femenina, hablando en Marca, diciendo que van al Giro de Italia con mucha alegría, con mucha esperanza de hacerlo muy bien. Y otros nombres, ¿no? Que ahí ya entran los Buitrago, Einer Rubio, Juan P. López, Michael Storer, Jay Vine, ¿no? Que sin duda van a ser de alguna manera en algún momento protagonistas. Yo espero que, por ejemplo, un Ciccone se meta en la lucha de la montaña, por ejemplo, ¿no? Quiero ver, ya os dije el otro día, a Mati Rondel, Pinarello, es otro de los ciclistas que quizá puede ser la revelación, ¿no? Vamos a ver qué tal Van Etbel o Jan Christen, ¿no? Si da un paso al frente en una carrera de 3 semanas, que es una de las dudas también. Yo creo que en los primeros días se le adapta bastante bien a sus características, y después en la Ciclamino, en la por puntos y sobre todo en los sprints, yo creo que vamos a tener mucha lucha, ¿no? El ganador de la etapa de hoy, que ahora hablaremos de ella, evidentemente, de esta etapa, de Paul Mounier, el francés, de Jonathan Milan, que sin duda para mí es el gran favorito a llevarse la Ciclamino y el gran favorito a ganar más sprints, Caden Groves, Groenewegen, y Lut Andresen, ¿no? Andresen, que ya hemos hablado de él varias veces y que es un ciclista interesante. Es verdad que la primera semana quizás un poco en la línea habitual del Giro, que todo se va a decidir en la última semana. Yo creo que esto no cambia demasiado a otras ediciones, aunque es verdad que, bueno, el Bauhaus viene pronto y que yo creo que va a ser un buen toque de prueba, ¿no? Para los ciclistas. Y en esas hemos estado hoy, en esa salida desde Bulgaria, con esa etapa interesante inicial, toda pensada para el sprint, muy llanita, muy pensada para que se decidiera en los últimos metros, como así ha sido en la ciudad búlgara de Nesebar, que daba este pistoletazo de salida. El año pasado fue en Albania. Yo tenía muy en mente lo que pasó el año pasado en el Giro de Italia con esa caída de Mikel Landa que le obligó a abandonar. Edición ya 109 del Giro de Italia, por primera vez en la historia en Bulgaria,
y yo digo, bueno, que no pase nada. Bueno, ha habido una caída en la parte final, también tremenda. Esta vez no ha habido ningún abandono importante que lamentar, pero está claro que la primera semana del Giro de Italia es muy traicionera, es muy dura, es muy difícil para los hombres de la general, para los escaladores, porque hay mucha batalla por la posición y hay siempre, normalmente acostumbra a haber recorridos muy ratoneros y muy trampa, ¿no? Y en este caso, en Bulgaria, bueno, yo creo que un poco la línea del año pasado, ¿no? Inicio suavecito, eso sí, para ir entrando en faena con calma, recorrido llano de 147 kilómetros, por lo tanto, poca distancia. Yo creo que es evidente, ¿no? Que es una distancia que, bueno, pues, yo creo que liga bastante con lo que estamos viendo en las vueltas de los últimos años. Seguramente los más antiguos, ¿no? Entre los oyentes o los más veteranos y los que nos hayáis escuchado ciclismo desde hace muchos años, diréis, estas distancias parecen de risa, ¿no? Yo creo que esto es evidente. Y la verdad es que los equipos de los velocistas hoy, con seguramente mayor dedicación del Lidl Trek, apenas han dejado poco más de 2 minutos de renta a Diego Pablo Sevilla, que formaba la escapada junto a Taroggi, un sospechoso habitual de las fugas de la Corsa Rosa, y en los dos pasos, por nada, un puertecito que había, una subidita, ¿no? Al Cape a Galina de cuarta categoría, pues ahí el español, evidentemente, se ha impuesto con importancia, con superioridad, dejando claro que es quizá el ciclista que mejor se adapta del equipo de Alberto Contador, que este año van a intentar ahí también pues ser protagonistas en etapas, como lo vienen siendo el Polti Visit Malta en los últimos años. Y así se ha ido pues controlando la distancia, sin demasiado suceso en la carrera, la verdad, esta es la realidad. Quedaba la duda de si las amplias zonas, ¿no? de escasa vegetación por la que iban a transitar los corredores podían mover la carrera en caso de, ya no te digo abanicos, pero bueno, es verdad que se había hablado en la previa de que podía haber previsión de viento, ¿no? De que había quizás rachas muy importantes y que quizá pues alguien lo podía intentar. Bueno, pues directamente nada. El viento muy poquito, muy flojito, alrededor de los 13 kilómetros por hora, por lo tanto controlado para el pelotón. Y después el otro punto importante era el kilómetro Red Bull, que ya sabéis que en este Giro de Italia, gente como Nibali, os lo hemos ido explicando en Escapa Podcast en la previa del Giro, en las noticias que van saliendo, creen que va a ser decisivo de cara a la lucha por la general, ¿no? Porque está muy cerca de meta y en algunos momentos claves, sobre todo cuando las cosas estén quizá un poquito más ajustadas, puede hacer que diferentes ciclistas se puedan mover, ¿no? En momentos determinados. Bueno, pues Sevilla y Taroggi fueron engullidos a 23 kilómetros de meta de un final que sería en forma de volata. Y es verdad que ahí, más o menos, pues yo creo que con calma, no era tampoco una transición especialmente nerviosa para ser el primer día, que al final siempre hay una lucha por parte de los sprinters, ¿no? En una etapa como esta, por llevarse el maillot rosa, ¿no? El maillot de líder, que siempre es algo bonito y que hace muchísima ilusión, ¿no? En una carrera como el Giro de Italia, como no puede ser de otra manera, igual que lo es en el Tour, especialmente en el Tour, ¿no? Y también en la Vuelta Ciclista a España. Y ahí han ido controlando un poquito Decathlon, pensando en Andresen, el NSN pensando en Vernon, el Lidl Trek sobre todo y Sudal en Milan y en Munier. Después Jacobs ha dejado ver también por ahí un poquito. Bueno, UAE iba adelante también con Marsoulé en algún tramo, lo hemos visto por ahí controlando, dejándose llevar. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues a 600 metros, lo que pasa siempre en el Giro de Italia, es que yo creo que sí. Es verdad que también es muy tour esto, ¿eh? Los inicios de la primera semana muy accidentados, muy difíciles, muy duros, ¿no? Y a 600 metros de la llegada, pues un pequeño toque en la parte delantera, cuando los sprinters ya se estaban posicionando con los lanzadores, pues ha provocado una tremenda montonera que, os tengo que decir, en televisión ha parecido más de lo que finalmente ha sido. De hecho, el grito que ha pegado Alberto Contador en Eurosport creo que se ha notado claramente. Yo, a ver, no voy a criticar tampoco a los organizadores porque al final las carreteras, son lo que son, ¿no? Y dejan el espacio que dejan. Y esto es una obviedad, ¿no? A todos los niveles. Pero es verdad que ha habido una estrechez ahí en la recta final tremendo, picaba un poquito para arriba y se ha cortado prácticamente, diré, pues todo el pelotón, ¿no? Menos los ciclistas que iban delante, han superado Milan, han superado Vernon, Andresen y Munier, que ha sido el ganador, que ha pegado un sprint para mí fantástico de campeonato. El año pasado ya hizo un año tremendo y Paul Munier, joven ciclista de Soudal, de 22 años, el futuro de este equipo, yo creo que es evidente. Recordemos que el año pasado ganó muchísimo, solamente Pogačar y Del Toro
creo recordar, ¿no? Le superaron en victorias. Este año, pues se lo ha tomado con calma en este inicio de temporada. Es verdad que tuvo alguna molestia. Yo le recuerdo una victoria o 2 victorias, ¿no? Fueron al sprint en la Volta al Algarve. En aquella edición, en este inicio de año, ya comentamos, ¿no? Donde Ayuso había estado bien. En algunas clásicas belgas, ya os digo que no ha estado demasiado inspirado y ha ganado en el Giro, demostrando un punto de velocidad tremendo por delante de Andresen, que es otra de las sorpresas en este inicio de temporada. Es un año más mayor que el bueno de Paul Muñer, tiene 23 años y es un ciclista que viene haciéndolo muy bien. Ya en terreno adriático se llevó una etapa, también en el Santos Tour Down Under en Australia, la Cadel Evans la ganó él, en la Kurne fue séptimo, en la Omloop fue sexto. Yo creo que en Decathlon, que además tienen un roster espectacular, con Paul Seixas y compañía, también tienen aquí un sprinter y un... Yo creo que sí, que es un clasicómano, no, quizá no muy puro, pero que va a dar alegrías al equipo el danés en los próximos tiempos. Un muy buen sprint con un ciclista más clásico como es Vernon, y al que he visto ahí a Milan muy justo, ¿no? Yo creo que después de la caída ha quedado un poquito mal colocado. Yo creo que Jonathan Milan es de largo, bajo mi punto de vista, el mejor sprinter del Giro de Italia, pero Paul Muñer está claro que está decidido a presentar candidatura. El ciclismo francés, que está en un estado de gracia absolutamente tremendo. O sea, Francia es que está con Paul Seixas, está claro, está Muñer, está Lenny Martínez, está Godón. Es que hay muchísimos ciclistas que están en un estado de forma espectacular y demostrando realmente pues que después de muchos años, Francia nunca ha dejado de ser una potencia en el ciclismo, por mucho que a veces, ¿no? Parecía que porque no sacaban un ciclista capaz de ganar el Tour estaban fuera de la dinámica, ¿no? De otras selecciones. Jamás ha dejado de ser una potencia, pero es verdad que yo creo que a este nivel tan completo en diferentes terrenos, yo por lo menos no lo recuerdo. Apunta que puede ser, no sé si la nación dominadora de la próxima década. Esto es palabras mayores porque los belgas, los holandeses siempre están ahí, ¿no? Siempre son muy competitivos, Italia también, pero está claro que Francia tiene una generación de ciclistas, y me dejo nombres, para no aburriros, muy importante. Bueno, lo importante, no ha habido bajas importantes en esa caída, quizá alguna caída, algún ciclista que mañana va a estar pues con algún raspón, y Paul Muñer se lleva ese primer liderato, esa maglia rosa como líder del Giro de Italia, con Andrés en segundo y Vernon tercero. Así queda pues la general. Por puntos también va a ser él el líder, evidentemente, con 50 puntos. La montaña la va a llevar Diego Pablo Sevilla, el español del Polti, por lo tanto una buena noticia, ya ciclista de 30 años, ciclista que lleva mucho tiempo en la estructura de antes del Eolo Cometa, ¿no? De Contador, y ahora en el Polti Cometa después, y en el Polti Visit Malta, tiene contrato hasta el 2027, buen ciclista, muy luchador. El mejor joven se lo lleva también Paul Muñer, aquí no hay duda, porque tiene 22 añitos, y por equipos el Soudal también, evidentemente. Ya sabéis que el primer día, en ese sentido, no hay mucho más a comentar si no hay desgracia, que por suerte, insisto, no ha habido desgracia, y Vingegaard y todos los favoritos siguen ahí, sin caídas, y esperemos que sea igual. Mañana, ojo mañana, que ya es un poquito diferente. No os voy a decir que es una etapa que va a ser espectacular, ¿no? Y que sin duda va a ser pues una etapa de general, pero es una etapa donde yo creo que más de uno lo puede intentar. Sí, es una etapa de 221 kilómetros, seguimos en Bulgaria, por lo tanto ya es otra cosa. Es entre Burgas y Veliko Tarnovo. Entenderéis que la verdad es que yo y otros compañeros que nos dedicamos a esto, cuando las grandes vueltas se van a estos países, ¿no? Debemos decir poco común, ¿no? A recibir ciclismo, por decirlo de alguna manera, pues realmente, pues nos cuesta entender, ¿no? Los recorridos porque no conocemos, ¿no? La carretera, etcétera. Entonces miramos mapas, miramos información técnica. Y aquí lo que está claro es que es por lo que he podido observar y estudiar un poquito en el libro de ruta, etapa muy sinuosa, atraviesa varios valles por los Balcanes, primera parte muy llanita, por carreteras muy anchas, por lo tanto ahí parece que es perfecto para que se forme una escapada y no hay que sufrir. Se vuelve quizá más exigente con la parte de subidas y bajadas desde Sliven y a esa aproximación final a Veliko Tarnovo, a través de Liaskovets, donde a 11 kilómetros de meta se afronta esa subida, que es lo que os digo, que va a ser subida exigente al monasterio, dura,
con rampas importantes y un descenso hacia Veliko Tarnovo para afrontar unos estresantes últimos kilómetros. Lo de siempre. En el monasterio los sprinters van a intentar aguantar, vamos a ver si lo consiguen. Si lo consiguen, pues tendrán opciones. Hombres como Muñer, que acostumbran a ser importantes y superan bien este tipo de subidas, pues lo pueden hacer bien, pero hay un tramo del 14%, o sea que aquí estamos hablando de una subida que son 3,9 kilómetros al 6,8%, con tramos, como os digo, del 14%, algún kilómetro entero al 8,9, 8,9, 7,3, 10,5, o sea, es una subida dura, ¿eh? Poca broma. Y después el final en Veliko Tarnovo también pica para arriba, ¿no? Y también hay una subidita en un tramo, y ahora os lo explico, de pavé, que es interesante, ¿no? Porque esos últimos 3 kilómetros, la primera parte quizás llana, la segunda parte en subida dentro del casco urbano de Sareberets, con algunos breves tramos de adoquín y pendientes, como os digo, del 9%. Por lo tanto, el último kilómetro, después de esa subida al monasterio y el descenso rápido, yo creo que va a marcar la carrera. Y los últimos 500 metros son rectilíneos en asfalto, llegada a 8 metros de anchura. O sea, etapa interesante, ¿eh? Yo creo que los sprinters, más de uno se va a quedar descolgado. Y yo creo que aquí, vamos, Vingegaard va a tener que estar atento. Yo creo claramente que va a tener que estar atento porque yo creo que bueno, ciclistas que se adaptan bien a la media montaña pueden ser interesantes. Lo creo que lo pueden intentar. Pelichari se adapta bien, Jay Vine, Jan Christen es un nombre para mañana interesante. Yo creo que puede ser un nombre que puede poner la carrera en complicación. Storer, que normalmente también en este tipo de subidas cortas lo puede hacer bien. Quiero ver qué tal se le da a Jonathan Narváez. Si yo fuera el director del UAE, que como siempre os digo estoy muy lejos de serlo, yo diría, bueno, Adam Yates es nuestro líder, pero Narváez mañana tiene que ganar. O sea, yo creo que es una etapa para descolgar a cualquier sprinter y que sea él el que domine la carrera. Me da la sensación que es un hombre importante. Morgado podría ser otro. Buitrago también es rápido en este tipo de situaciones, ¿no? También puede ser otro de los hombres que pueda estar por ahí. Los españoles, no sé, quizá Marc, Marc Solé, quizá... Arrieta es verdad que tampoco se le da mal este tipo de situaciones. Javier Romo, ¿no? Que me lo dejo. Javier Romo, sí. Javier Romo puede ser uno de los hombres que en este tipo de situaciones y de subidas lo haga bien, es verdad, ¿no? Y Enric Mas a no perder tiempo aquí, los más clásicos en ese sentido, a nivel de montaña, ¿no? Los escaladores, yo creo que estos sí que tienen que estar atentos. E insisto, la clave está a ver si los sprinters superan o no la subida o no final y después cómo sortean la situación. Bueno, vamos a ver. Estos días en Italia en Bulgaria son así. Después la etapa del sábado, del sábado del domingo es quizá también ya un poquito más tranquila, con final en Sofía. Yo creo que también todo apunta a que vaya al sprint. Después ya sabéis que el lunes es una jornada de descanso para desplazamiento a Italia y ya la etapa del martes es con final en Cosenza. Es verdad que se sube en segunda el Cozzo Tuno, pero yo creo que va a ser también al sprint. Han buscado una primera semana un poquito diferente, ¿eh? Ya me acuerdo cuando comentamos un poco con Alberto Marcos por ahí el mes de noviembre, ¿no? Un poco lo que era el Giro de Italia. Yo creo que han buscado un poquito que la primera semana no sea como siempre y creo que lo vamos a notar. Creo que etapas como la de hoy no van a ser iguales. Y después que el Blockhouse, insisto, viene pronto, viene el próximo viernes y es etapa muy chula y es etapa con final exigente y etapa de favoritos, ¿eh? Es un puerto de primera. 8, yo creo que, bueno, quiero recordar, a ver si lo puedo encontrar por aquí rápido. El Blockhouse son 13 kilómetros al 8,4 y a partir del kilómetro 3,5, más o menos casi 4, la zona es durísima y esa parte final no baja en ningún tramo del 8%, por lo tanto es un puerto ya para favoritos, insisto, esto justo de aquí a una semana. Por lo tanto, yo creo que el Giro no va a ser un poquito diferente este año en la primera semana y va a ser un poquito más interesante de lo que a veces, ¿no? La lucha por la Maglia Rosa en esa primera semana pues nos ofrece. Y poco más, ¿eh? Este primer resumen de una gran vuelta a esta temporada. Me encanta estar con vosotros, con los amigos de Seguro Bici, con los amigos de Totemi, con los amigos de Mega Raw Bar,
con los amigos de Escapa, evidentemente, la mejor tienda de ciclismo, lógicamente. Ahí está, con el naming también del programa. Y nada, pues fantástico. Mañana más y mejor. Estaré aquí con vosotros. Cuidaros mucho. Un abrazo fuerte para todos. Adiós. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios, y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas.